al maestro Ricardo Sevilla. Maestro, ¿cómo estás? Gracias por tu paciencia, maestro. Hoy me extendí en la presentación, pues ya ves, porque nos tumbaron otra vez el canal y estamos a punto de perder el canal por esta campañita que hay en contra de Sin Censura, como también hay una campañita en contra de Regeneración MX, pero no nos van a callar, maestro. Te abrazo. ¿Qué tal, querido Vicente, público? Buenos días, ya ha entrado ya la tarde. Primero que nada, muy indignado por esta censura. Fíjate que antes teníamos censura política, es decir, cuando los gobiernos ocultaban información a sus ciudadanos. Aquí en México, el gobierno de los priistas, el gobierno de los panistas, era lo que se padecía y era precisamente para controlar a la población e impedir la libre expresión, y decían ellos, para impedir también una rebelión. Pero ahora no hay censura política, por lo menos de parte del gobierno federal, pero hay algo peor: censura corporativa. Y esto es lo que estamos padeciendo aquí en Sin Censura y también en Regeneración, porque es ese proceso, ese muro que han creado los editores o propiamente los dueños de los medios de comunicación para que se interrumpa a la población y no se entere de cuáles son los negocios sucios, los negocios comerciales, y la gente esté desinformada. Entonces se trata de eso, querido Vicente, una censura corporativa, y es aviesa, es letal, pero como tú dijiste hace un momento, no nos van a callar. Hay mucho que decir y lo vamos a decir, y en este foro, en este canal, en otro, vamos a ir inaugurando, y se trata de no periclitar. Entonces, te abrazo, querido Vicente, a ti, a todo el equipo de Sin Censura, desde luego, y aquí estamos a la orden de el día y al pie del cañón, como se dice. Ahora, oye, pasemos. Dime. Maestro, perdón, antes de que entres, en algún momento me tienes que decir qué piensas de eso de: lamento, Jorge, que un periodista como tú esté desinformado. ¿Así o más duro el cachetadón? Perdón, pero en algún momento me das tu opinión. Nunca antes se había visto a un presidente que diera toda la libertad para que se le confrontara de esta manera, pero nunca antes, creo, un presidente le había dicho en su cara a un periodista algo tan duro. Perdón, maestro, te escucho con tu análisis. Dices muy bien, porque podemos partir de ahí. A mí me da mucha risa y me suscita un gran sarcasmo que Jorge se presente como periodista independiente. Periodista independiente, así se dice. ¿Cómo demonios va a ser periodista independiente si tiene un contrato con un consorcio, con el Consorcio Interamericano de Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es ese el nombre del Grupo Reforma? Eso es el Grupo Reforma, es una sociedad anónima de capital variable, y también tiene un contrato con Univisión. Son empresas que se constituyeron aquí, una aquí en México y otra allá donde estás, en Estados Unidos, en Delaware precisamente. Entonces, ¿cómo demonios se atreve a presentarse como periodista independiente, presentando cartas credenciales, casi contratos de un medio de comunicación particular? Reforma y Univisión. No es periodista independiente, eso por una parte, y por otro, asombra, y me sumo a la lamentación del presidente, porque este personaje es testarudo, es terco, es porfiado, no tiene las bases para un debate que además no tendría por qué realizarlo. No tendrías tú como periodista por qué debatir en una conferencia. Tú como periodista tienes que ir a preguntar. Este asunto de la neutralidad, de la objetividad, ya está prácticamente perdido. Entonces, personajes como Jorge Ramos les gana el protagonismo. Entonces, son tipos
cabezotas, recalcitrantes, inflexibles. El presidente, yo creo que precisamente por eso le dijo, lo lamento mucho, porque yo no entiendo cómo no verificó sus datos. ¿De dónde saca que pues México es el cuarto lugar en contagios COVID? ¿De dónde lo sacó? Dice que del portal, pero no dice que de cuál portal, dice que de los datos del gobierno. ¿De cuáles datos del gobierno está hablando? Porque los datos del gobierno están basados en las estadísticas del Instituto Johns Hopkins. Y en el Instituto Johns Hopkins nos dice que a nivel mundial el primer lugar es China, el segundo es la India, el tercero es Estados Unidos y el cuarto Brasil. Entonces, ¿de dónde saca sus cifras? Se lo intentó decir el presidente, se hizo hacia atrás para mostrarle la estadística y no la quiso ver. Entonces, estaba calificando. Este tipo es inflexible, ya trae respuestas. Entonces, si él no obtiene la respuesta que quiere, se pone inquebrantable. Oye, maestro, pero además grosero. Tú no tienes por qué increpar. El Universal, por ejemplo, después de la conferencia, titula ahí un encabezado, Jorge Ramos increpa al presidente, pero lo dice como si fuera esto celebratorio. Y entonces no entienden qué demonios significa el verbo increpar, que es interrumpir de una manera ofensiva. ¿Por qué si el presidente de la República está dando una información, lo tienes que increpar? ¿Por qué lo tienes que confrontar? Tú planteas preguntas, aguardas respuestas, y si una de las respuestas no te satisface, no lo tienes por qué expresar, lo vas a consignar en tu medio de comunicación, y ni siquiera es un lugar para el debate, no es un centro académico, no es una presentación de un libro, no es nada que tenga que ver con un foro de debates. Entonces, este periodista independiente, ya vemos, no tiene nada de independiente. Ha tenido muchas polémicas, hay que recordarlo. Este sujeto ha entrevistado, por cierto, con un lenguaje muy repetido, prácticamente a varios mandatarios, y a esos mismos mandatarios les ha preguntado lo mismo. Y tiene este asunto de las burbujas. Le dijo al presidente López Obrador, vive en un mundo de burbujas, pero también se lo había dicho a Maduro, y también se lo había dicho a Trump, y también había declarado que íbamos a terminar viviendo en un mundo de burbujas. Me recordó a Odisea Burbujas, pero en este caso es Odiosea Burbujas, porque el tipo odia. Entonces, no es un periodista, querido Vicente, querido público, se trata de un sujeto beligerante que llega para desaprobar, llega para increpar, para enfrentar, y con preguntas ya, este tipo de cosas se llaman preguntas retóricas, y además tramposas, porque si tú vas y le preguntas al primer mandatario argentino, al primer mandatario ruso, o al que tú quieras, que te hable de la dimensión de la tragedia provocada por la pandemia, te vas a ir de espaldas, porque ¿en qué país el mapa de la tragedia no fue tenebroso? Es una pandemia mundial. Él no le preguntó cuál es su evaluación sobre la pandemia en México, que ha dejado tal número de muertos de acuerdo con esta estadística. No, él llegó a imputar, a señalar, a decir, esto fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque dejó muertes, muchas, por supuesto, pero la situación no pudo haber sido más delicada, no solamente aquí en México, Vicente. Todo el mundo lo padeció, y si él hace un recorrido
ya no solamente por el mundo, sino aquí nada más en América, se va a encontrar con el mismo escenario en Brasil, en Perú, en Argentina, en Colombia. Entonces, esta crisis que se suscitó y que dejó muertes innúmeras, es una tragedia a nivel mundial. Entonces, ¿cómo puedes llegar a un lugar y viajar tantos kilómetros además cuando llevas los datos ya digeridos, pero además que son tus datos? Porque le estaban pasando la visualización que le dijo el mismo presidente: Jorge, yo tengo otros datos, son obtenidos de la Universidad Johns Hopkins, y no le interesó. Dijo: yo lo saqué de sus propios datos. Pero si te está diciendo que los datos de él, de la presidencia, son esos que te está presentando y no lo escuchas, entonces el presidente tuvo que lamentar la situación y fue cuando le respondió como le respondió. Ahora, es importante también subrayar, para que el público lo sepa, que la vacunación en México ha tenido un nivel muy importante, porque la vacunación masiva, salvo en el caso de el Reino Unido, Chile y Uruguay, no ha tenido pues la respuesta que en México ha logrado. Pero eso no lo reconoce y llega y hace acusaciones. Entonces, aquí ha habido un decrecimiento del caso de los contagios, y la vacunación, desde luego, avanza, sí, con varios inconvenientes, pero eso es informar con objetividad. Jorge Ramos no lo va a hacer porque es beligerante, porque es un hombre que ha hecho de la polémica su sello distintivo. Pero si él fuera un poco mesurado, probablemente nadie lo vería o acudiría a las cosas que presenta. ¿Por qué la pandemia se convirtió en el epicentro de los contagios? No en México, sino en América Latina. Pues por obvias razones. Hay que tener en cuenta pues la alta tasa de urbanización en las regiones, la densidad de la población, todo eso facilita la transmisión del virus. Entonces, esto no lo ve, esto no lo pregunta. Si él se hubiera dado tiempo de monitorear estas cifras y ver la cantidad de contagios que ha habido en otras partes, si los hubiera contrastado con lo que informan la BBC, no Univisión, la BBC de Londres, entonces se daría cuenta de que no hubo precisamente lo que él dice: falta de liderazgo, hubo falta de anticipación, sí, pero también hubo falta de recursos financieros, porque hay que recordar que la transformación de México también está consistiendo en recuperar o redirigir todos los recursos económicos que se tenían destinados para el chayo, para los fideicomisos y para mantener a todos estos personajes. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y no hay que dejarnos engañar por el falso canto de las sirenas comandadas por Univisión, por Jorge Ramos y todos estos personajes. A mí me gustaría que, por ejemplo, Broso, Loret, Marco Levario, Krause, Aguilar Camín y todos estos tipos, que después de la respuesta que le había dado a León Krause, ya estaban acusando que había contubernio entre Ramos y el presidente, y no han dicho nada. Ahora ya, después de que lo celebraban y lo odiaban, ahora otra vez es el estandarte del periodismo. Pero esto, para decirlo claramente, no es periodismo. ¿Por qué? Porque no hay objetividad, no hay neutralidad en las preguntas, y no se verificaron las cifras. Cuando tú vas a un lugar, y sobre todo como Jorge, que tiene los reflectores puestos encima y no verificas la información,
quedas en un ridículo atroz, porque vas y ya con un discurso hecho, le repites las mismas preguntas que le habías hecho a Trump, que le habías hecho a Maduro y que le habías hecho incluso a Carlos Salinas de Gortari, porque hay que recordar que también lo entrevistó. Entonces nos damos cuenta de que es un sujeto que hace el mismo show en todas partes, pero que no informa. Nadie está hablando de la información que reveló Jorge Ramos. Nadie. Todo el mundo está hablando, los que están a favor, de que enfrentó al presidente. ¿Por qué tendría que celebrar la oposición que un periodista tuviera que enfrentarse con un presidente? ¿Por qué? ¿En qué manual de periodismo, en qué clases de comunicación le enseñan a los estudiantes de periodismo a confrontarse con sus entrevistados? Yo no lo he visto, y estudié periodismo, estudié comunicación e impartí clases, y nunca había escuchado que un periodista tuviera que emitir juicios de valor, porque él se asume como reportero, no como opinólogo. Entonces, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde están los datos duros y bien contrastados? Brillaron por su ausencia. Entonces, lo único que prevaleció ahí, querido Vicente, querido público, fue pues el show de un personaje indisciplinado, inexorable, que no tiene nada que ver con la tenacidad, sino con la testarudez. Entonces, ahí está la imagen de un personaje porfiado que todo lo ve a través de burbujas. Y precisamente, maestro, qué bueno que lo mencionas, porque a lo mejor confrontar datos de manera profesional se valdría si fuera pues profesional, pero o haces preguntas basadas en datos, en estadísticas, en números, para confrontarlos con los del presidente, o le metes tu sesgo o tu opinión a la hora de hablar de una burbuja en Palacio Nacional. Yo recuerdo que en algún momento a mí me criticaron mucho por haberle preguntado al presidente si se había excedido al decir que, al llamar a amigo el presidente a Donald Trump. ¡Uy, qué bárbaro! Bueno, una cosa es preguntarle al presidente si se ha excedido y otra cosa es decirle que se vive en una burbuja en Palacio Nacional. Y esto sí es verdaderamente de escándalo. En momentos en que hablamos del periodismo y de la crisis que podríamos atravesar o que estamos atravesando en el gremio periodístico. Bueno, déjame hacerte una pregunta y para cerrar con tu reflexión, maestro. En el caso de Cárdenas Palomino, ¿no también quedan exhibidos muchos periodistas de esos de élite? ¿Cómo puede ser posible? Yo no me explico que Cárdenas Palomino fue de superpolicía, de galardonado por Felipe Calderón, que nadie vio ni a García Luna ni a Cárdenas Palomino, y que hoy uno está en el bote acusado de contubernio con los narcos y el otro esté recientemente arrestado esta mañana acusado de torturador. Y los periodistas de investigación y los periodistas que siguieron la fuente y entre ellos Riva Palacio, por cierto, ¿no quedan también exhibidos muchos periodistas que tuvieron acceso a esos personajes y que nunca vieron nada, nunca dijeron nada, maestro? Desde luego, sobre todo, aquí hay grandes implicaciones porque hay que recordar que Cárdenas Palomino, para ser muy concretos, fue el director general de investigación policial de lo que pomposamente encabezó García Luna, que fue la AFI, y que tuvo a su cargo, pues bueno, supuestamente encabezar ese cuerpo de investigación que se presentó en todos lados y que ahí sale Loret de Mola también, pues como la gran corporación policíaca,
la corporación que tuvo a su cargo participar en la captura de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que supuestamente ellos estaba encabezada por Israel Vallarta y que continúa preso. Entonces, este personaje fue muy cercano a Felipe Calderón. Este personaje ha sido señalado por tortura, por recibir sobornos, y en efecto, todos estos periodistas han hecho mutis y resulta muy sospechoso, ya francamente extraño, que no hayan hecho, por ejemplo, un reportaje de la relación que tuvo este personaje, por ejemplo, con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, porque hay que recordar que Cárdenas Palomino recibió sobornos de la Barbie. Entonces, no puede ser que nadie, ninguno de estos periodistas que son gritones, que confrontan al presidente y a otros actores políticos, se estén haciendo de la vista gorda. ¿Por qué se están haciendo de la vista gorda? Pues hay que sospechar de eso, porque ellos en algún momento incluso asumieron la defensa de estos personajes. Hay sujetos como por ejemplo Ricardo Rafael, que también está acusando estigmatización de parte del gobierno federal, particularmente del presidente de la República, y que tiene un largo historial, pues, de omisiones, por no llamarle de silencios criminales. Hoy, por cierto, publicamos algo ahí en Regeneración que tiene que ver con este supuesto estigma. Entonces, vamos a emprender una serie, querido Vicente, para responder a estos periodistas corporativos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde reciben la paga? ¿Reciben sobornos? ¿Son personajes impolutos, como dicen? ¿O están relacionados con empresarios, con líderes del crimen organizado? ¿Reciben algún tipo de paga por parte de actores políticos? Iniciamos hoy, querido Vicente, en Regeneración MX, un esfuerzo por develarle al público de Regeneración, de aquí de Sin Censura y de todas partes a donde nos vean, de estos supuestos periodistas que, como Jorge Ramos, que se presenta independiente y que tiene un contrato laboral firmado por sociedades anónimas de capital variable, pues en estricto sentido no lo son. Son empleados de un corporativo, son empleados de ciertos empresarios y por ende, como le pasa a Pascal Beltrán del Río, por ejemplo, sus voceros. Son voceros de esos empresarios y no les interesa revelarle la realidad, darle a conocer los hechos duros a la población. ¿Por qué? Pues porque un pueblo engañado, pues es manipulable, pero un pueblo que está enterado de todas estas tropelías, de inmediato piensa y busca nuevas opciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo esperaría, como dices tú, querido Vicente, a que el día de mañana el Universal, Reforma, el Financiero, Excelsior aparecieran con sendas investigaciones sobre el perfil criminal de Cárdenas Palomino y de cómo fue que el gobierno priista no se dio cuenta de que estaba ahí en el Estado de México. Es increíble que el gobierno priista no se haya dado cuenta que estaba ahí metido. Estos personajes no son anónimos, estos personajes no pasan desapercibidos, no manejan bajo perfil. Entonces, estoy persuadido de que las autoridades del Estado de México tenían noticias de que se ocultaba por ahí, como dijo el presidente, el segundo al mando de la Policía Federal, el segundo al mando
de Genaro García Luna. Querido Vicente, te envío un fuerte abrazo al público y los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego en los artículos de investigación, en los reportajes que estamos realizando en Regeneración MX. No se pierdan el de hoy, no se pierdan el de mañana, y estemos ahí alerta porque les vamos a dar a conocer muchas cosas duras que no van a aparecer en Televisa, en TV Azteca, ni con el payaso de la peluca verde. Un abrazo, querido Vicente. Claro que sí, maestro. Saludos a todos ahí en el equipo de Regeneración MX y nos vemos aquí en tu familia de Sin Censura. Mañana martes, es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX. Déjenme